Centro Cristiano El Buen Samaritano, una iglesia de cielos abiertos, presenta. Palabra viva, aquella que sale del corazón del Padre, trayendo esperanza, paz y salvación. A Dios sea la gloria. Amén, mis hermanos. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos vinieron a buscar una palabra de alimento en este día, para esta mañana? Amén. Dios es bueno y Él hará provisión. Dios siempre tiene un mensaje, tiene diferentes mensajeros, pero el mensaje de Dios es el mismo, porque ya lo que Dios había de anunciar ya fue escrito y solamente nosotros somos sus voceros. Amén, mis hermanos. Bien, vamos a la palabra de Dios en este día. Vamos a leer en Mateo 28, en el verso 29 y 20, vamos a leer como texto base. Mateo 28, verso 19 y 20. Les recordamos que es bueno, los que no estábamos trayendo la Biblia, tratar de irla incorporando. Algunos la tenemos en las casas. Lo que entiendo es que como hemos tenido la ayuda, pero que unos días que otros tenemos que fortalecer el hábito de nosotros tener la palabra, y eso nos ayuda también que el traerla aquí, pues podamos también leerlo en la casa. Amén, mis hermanos. A veces usted marca algo interesante aquí, cuando llega a su casa, entonces continúa ahí mismo. Amén. Dice Mateo 28, versos 29 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Mis hermanos, nosotros ya este texto archisabido por nosotros. ¿Por qué? Por la gran importancia que este texto reviste para cada uno de nosotros que somos militantes del ejército de Dios. Y aquí lo que llamamos nosotros la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. No solamente de que nosotros podamos alcanzar las almas, sino de que también cada uno de nuestros hermanos pueda ser constituido como un discípulo de Dios. He aquí la función más preponderante de la iglesia. ¿Cuál es? Alcanzar las almas para Cristo. Todo lo que hacemos, primeramente procuramos que sea del agrado de Dios, pero va a circular en torno a las almas, a lo más preciado, a lo que Jesucristo vino al mundo, a salvar las almas a través de su sacrificio y su entrega. Amén. Por eso la función más preponderante de toda la iglesia aquí en la tierra es alcanzar las almas, y el Señor ha provisto su santo evangelio, su palabra, para que esto pueda suceder, y el Espíritu Santo pueda inquietar a cada uno de los que aún no conocen al Señor. Es algo muy común para todos, y cuando digo común, no es que es frecuente, sino que nos pertenece a todos. Es algo que nos compete a todos. Muchas veces creemos que las almas le toca al pastor alcanzarlas, pero el pastor las cuida y las alimenta. Pero nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús, y Jesús es la cabeza del cuerpo. Cada miembro del cuerpo tiene una función particular. Entonces es responsabilidad de nosotros también ejercer la función con la que Dios a nosotros nos puso, para que el cuerpo funcione como un solo cuerpo. Entonces nos compete a nosotros también alcanzar las almas, no solamente al pastor, aunque él le dé el alimento. Una de las razones, mis hermanos, también adicional a todas estas que hemos escuchado, los miércoles estamos estudiando una palabra poderosa. Hemos sido
ministrado grandemente a través de la palabra, y le era necesario a Jesús pasar por ¿dónde? Ahí sabemos entonces que la mayoría del pueblo viene los miércoles. ¿Por dónde era que le era necesario a Jesús pasar? Aunque también conocemos ese texto bíblico. Entonces, a Jesús le era necesario pasar por Samaria, pero había también un propósito muy especial, y es que Jesús tenía que salvar una vida que había ahí. Jesús tenía que salvar a la samaritana, que como ustedes saben, no se llevaban bien con los judíos. Y el judío que tenía la revelación, que tenía la palabra de Dios. Entonces Jesús también tenía un propósito dentro de la gran comisión, por lo cual era necesario pasar por Samaria, porque ahí había una alma que había que salvar. Amén, mis hermanos. Entonces, un discípulo no es solamente un seguidor, no es solamente un creyente. Si nosotros vemos cuando Jesucristo llamó a los 12, Él llamó a 12 dentro de grandes multitudes y le constituyó discípulos. Y los discípulos que Dios llamó fueron discípulos que obraron a tiempo completo, a full time. Los discípulos tendían a mostrar un comportamiento en ese sentido. El discípulo de esa época era el denominado discípulo que trataba de imitar a su maestro, que no solamente se conformaba con recibir la enseñanza del maestro, sino que el grado máximo, la perfección del discípulo, era lograr poder actuar igual que el maestro. Y se decía incluso que esos discípulos se mudaban en la casa con el maestro. Se mudaban y allí observaban hasta cómo sus maestros hacían sus necesidades. Por si acaso ellos daban gracias por cada una de las cosas. Y ciertamente lo era. Entonces el discípulo en esa oportunidad, en esa ocasión, en esa fecha, el discípulo sí tenía una particularidad, que él elegía a los maestros. Él probaba, si la enseñanza no le estaba cuadrando, porque le estaba confrontando muy fuertemente, el discípulo tenía la oportunidad de irse. Pero cuando Jesús viene y llama a los 12, dice que Jesús le llamó. Y por eso dice la palabra, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes. Entonces era ahí el peso del gran llamamiento del verdadero discípulo de Jesucristo. El discípulo se comportaba de esa manera, quería llegar a ser igual que el maestro. ¿Y quién nos llamó a nosotros? El Maestro Jesús. Nosotros, como discípulos, debemos procurar siempre la estatura del varón perfecto, de nosotros llegar a tener el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Hay llamados radicales en la palabra de Dios, si pudiera decirse. Fíjese, cuando Jesús llamó a los 2 hijos de Zebedeo, a Jacobo y Juan, pudiera decirse que este fue un llamado muy radical. ¿Y por qué radical? Si nosotros vamos a Marcos capítulo 1, también el 19 y 20, fíjese qué cosa. Marcos capítulo 1, versos también 19 y 20, así como Mateo 28 hablaba en el 19 y 20 del discípulo. Jesús en Marcos 1, 19 y 20 llama a 2 discípulos. Y dice la palabra de Dios, Marcos 1, 19 y 20, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a su hermano, también a Juan su hermano, y también ellos en la barca, que remaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Pero fíjese, hay una palabrita, a veces hay palabras, una simple palabra, que es más esclarecedora que a veces una oración completa. Y lo bueno de la palabra es que ella se explica a sí misma. A veces uno se auxilia del diccionario, del Larousse, del internet, pero la palabra se revela ella misma. Hay textos que confirman los textos. Amén. Entonces, en Mateo 4, en el verso 21 y 22, Mateo 4, nos habla de este llamamiento también. Dice Mateo 4, verso 21, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. Ahí me gusta esa parte que está más clara. Con Zebedeo su padre,
que remaban sus redes, y los llamó. Entonces miren el 22 dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén, mis hermanos. Pudiera estarse hablando aquí de lo que fue un llamado radical. Unos discípulos que entienden el llamado de Dios y no solamente siguen a Jesús, sino que dejan a su padre en la barca. Porque si usted me dice que fue a su casa y conversan con los padres y le dice, mira, el Mesías, el que había de llegar, el que había de ser enviado, ha llegado y nos ha honrado con el privilegio de ser sus discípulos. No sé cómo ustedes lo ven, papá, pero estos dejaron al Padre en plena labor. Dejaron al Padre y dejaron sus redes. Es decir, y prefirieron seguir a Jesús. Entonces, esos discípulos de Jesús tenían una especial connotación, y era que fueron llamados a tiempos completos. Pero fueron 12, lo que nos dice a nosotros que no toda la iglesia es llamada a tiempo completo. Eso es cierto. Entonces, si Dios te llamó a tiempo completo, gloria a Dios. A algunos Dios lo hará en su tiempo, otro ya lo ha hecho. Dios en su soberanía como obra siempre. Pero de lo que estamos seguros que no va a llamar toda la iglesia a tiempo completo, porque cada miembro del cuerpo tiene una función allí en el lugar donde Dios te ha colocado, mi hermano. Allí está tu función. Por eso, donde quiera que estemos, debemos procurar hacer las cosas como para Dios y siempre entender cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros en cada uno de los escenarios donde Dios nos da la oportunidad de poder representarle como hijo suyo y como sus embajadores. Entonces, quizás a ti Dios no te llamó a tiempo completo, pero sí te mandó a dejar las redes. Sí te mandó a dejar las redes. Eso es para todos. ¿Y qué son las redes? Bueno, como dice su palabra, todas aquellas cosas en las que la vida me está envolviendo, porque las redes lo que envuelven, y que me impiden que el reino de Dios avance en mi vida. Esas son las redes. Entonces, ¿acaso no estamos llamados todos a dejar las redes? A dejar la botada. Esas cosas que no me permiten avanzar, que no permiten que el reino de Dios tome lugar y cuerpo en mi vida, son las redes. ¿Por qué? Porque nos tienen enredados precisamente, por cuanto son redes. Amén, mis hermanos. Fíjense, este texto base es para introducir una enseñanza que yo le he llamado las marcas del carácter de un discípulo. Las marcas del carácter de un discípulo. Y en el estudio que Dios me dio, no son las, sino son marcas, porque hay más. Debo reconocer que no son las marcas, son algunas marcas que reflejan el carácter de un discípulo de Dios y que ha entendido el llamamiento y la misión de Dios. Entonces, dentro de la que Dios me dio está, número 1, el amor por los hermanos. Número 2, la paciencia en medio de la prueba y la aflicción. Y número 3, muestra una vida de santidad a Jehová. Hay muchas más, pero en esta oportunidad Dios me ha hablado de estas. Sin embargo, nosotros solamente vamos a poder tocar aquí la primera, que es amor por los hermanos, porque se necesitaría bastante tiempo para las otras. Se pudiera resumir, pero de acuerdo al mandato de Dios, vamos a tratar la primera marca de las tantas que debe reflejar un discípulo de Dios, donde se muestre el carácter de Jesús. Y yo le llamo marca, y quisiera que usted se haga la idea. Yo no sé si usted ha jugado alguna vez, pero algunos hemos pasado, aunque sea cuando vamos a un colmado, y nos dicen de que mira, te sacaste un rayadito, para que usted busque un premio. Entonces, son algo que viene tapado y que cuando usted lo va rayando, se va reflejando como una imagen. Entonces, nosotros como hijos de Dios, pero ahora como discípulos, entendido que somos llamados por Dios, quisiéramos ver si cada vez que nosotros estamos en contacto en los negocios de Dios, si cada vez que venimos a un culto, si cada vez que nos exponemos a Dios en la intimidad, cada vez que buscamos su presencia, cuando venimos al tabernáculo, cuando estamos en oración, cuando levantamos cultos a Dios, altar de adoración, cuando vamos a la gran comisión, cuando vamos a la operación Cornelio, si en cada una de esas ocasiones Dios está esclareciendo un poquito más la marca que yo tengo como discípulo de Él.
hasta que esa marca pueda llegarse a ver 3D. Y si usted tiene la oportunidad de ver un estereograma, yo le invito a que aprenda, porque es algo impresionante. En internet hay muchísimo, usted escribe a sí mismo estereograma, le sale una imagen en la que usted no ve nada, pero usted se concentra en el centro y de repente usted comienza a ver una imagen que lo bueno es que no hay duda si usted entró, porque la imagen siempre es tridimensional. Y usted dice, hay un caballo allá adentro. Si usted no entró, no puede ver la imagen. Entonces, no hay duda. Es algo que Dios nos reveló hace mucho tiempo, por allá por los años 2000, a Carlitos, mi hermano y a mí, porque nos dio una herramienta para aquellas personas que no creían en el Evangelio. No creen porque no lo han visto. E incluso esas personas eran capaces de ver estereogramas. Yo les decía, ¿ves lo que hay ahí? No lo veían. Y yo les forzaba que duraran horas incluso. Y les motivaba y le daba ciertas como tips o trucos para que pudieran verlo. Pon la mirada en el centro, no mueva los ojos, no pestañe, hasta que lograban verlo y decían, wow, sí, impresionante lo que veo ahora. Así mismo es el Evangelio. Hasta que Dios no te revela, hasta que tú no te acercas a Dios, pues no va a poder entrar al conocimiento de la palabra de Dios. Y esa fue una herramienta que Dios nos dio para esos fines. Es decir, que todo tiene un propósito en la vida de los hijos de Dios. Vamos a la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 4. Acompáñenme en Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 7 y 8, vamos a leer. Es un texto también muy conocido. La palabra de hoy tiene unos textos que ciertamente son muy conocidos por toda la iglesia. Dios, en su misericordia, sabe que nosotros, los adultos, aprendemos mucho más por el método repetitivo. Y Él siempre nos recuerda su palabra. Además, porque somos tendientes a que se nos olvide. Amén, mis hermanos. Dice Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dijimos que de las marcas que vamos a ver hoy, vamos a ver una. ¿Cuál es? El amor por los hermanos. El amor que Dios ha puesto en nosotros, pero por los hermanos. Fíjese, dice aquí que nos amemos. Hay un mandamiento de parte de Dios, pero que ese mandamiento resulta en una consecuencia de cuando Dios ha entrado a nuestras vidas. Porque resulta que no es que Jesucristo ama porque Él hace eso, sino que Él es amor. Entonces, si algo de eso se entra dentro de mí, yo voy a tener que ser de alguna manera u otra transformado con eso. Y eso nos llama a la reflexión, porque dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios, es decir, que lo primero es nacer de Dios. Por eso nosotros insistimos tanto en las almas, si usted no ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador, porque por la palabra entendemos que cuando confesamos, creyendo en el corazón, que Jesús es el Señor, usted ha nacido de Dios. Y habrá entonces señales, habrán marcas que irán revelando el nacimiento de ese nuevo hombre y que se va fortaleciendo espiritualmente. Entonces, lo primero es que hay que nacer de Dios. Y después, entonces, ahí está el asunto, hay que conocer a Dios. Es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, ¿por qué a veces nos preguntamos, pero Señor, si ya yo me convertí, ¿y por qué yo no tengo ese amor por los hermanos? Bueno, vamos a hablar ahorita porque esa es la esencia del mensaje de hoy. Lo que Dios nos ha mostrado y por qué y cómo Dios lo va a poner en nosotros. Entonces, hay una situación también aquí, es que si no conocemos a Dios, ¿por qué nosotros, cada una de las cosas que hacemos, deben dar respuesta al propósito de Dios? Cada una de las cosas que hacemos dentro de la casa deben dar respuesta al plan de Dios con cada uno de nosotros y al propósito que Él tiene. Cuando nosotros recibimos a los nuevos creyentes, que le hacemos la exhortación, la invitación, para que participe de las nuevas enseñanzas, aquellas que le abren las puertas para enrutarse en el camino del conocimiento de la palabra de Dios, lo que estamos provocando es eso, porque es que si no conoce a Dios, ha nacido, pero lo que viene con el paquete de Jesucristo, entonces no va a poder ser instaurado todavía, porque tiene que conocer a Dios, tiene que acercarse a Dios, tiene que llegar a la intimidad con Dios. Entonces por eso se nos dificulta,
poder mostrar ese amor por los demás. Entonces, hay versículos en la Biblia que Dios los ha puesto para que no admitan duda, para que no haya que ir a una técnica de interpretación ni nada de eso, porque fíjese que abajo, como que no fuera necesario, dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Pero ya lo dijo arriba, que el que no conoce a Dios no ama. Ahora, dice después, porque Dios es amor. Si usted conoce a Dios de alguna manera, mi hermano, no hay forma de que Dios se revele a tu vida, que tú no seas cambiado, que tú no seas impactado. Pudiera ser que uno sea duro de cerviz, que haga caso omiso a la palabra de Dios, pero cuando tú le conoces, es que el poder de Él es tan sobrenatural que de alguna forma te transforma. De alguna forma te transforma. Entonces, el amor tiene características. Uno de los versos más pronunciados sobre el amor es 1 Corintios 3, el verso que fuera leído una vez cuando yo llevé la dama al altar. Entonces dice que tiene muchas características, es bondadoso, para no leerlo completo. O sea, busca la oportunidad para servir. Busca la oportunidad para servir. Toma la iniciativa a favor del otro. Porque el amor es bondadoso, dice la palabra de Dios. Pudiéramos buscar la definición de amor en el diccionario normal, pero la palabra lo define. Entonces siempre les recuerdo que hay muchas cosas en la sociedad que se han constituido como normales, como un hábito, pero que no son bíblicas. Entonces yo tengo que regirme por la palabra de Dios, no por lo que está haciendo el común de la sociedad. Si bien es cierto, y este es el ejemplo que siempre pongo, que hoy, como hay tantas ocupaciones, como el tiempo es el bien más preciado, más que ningún otro, porque si se va ya pasó, pues nosotros entramos en afán con muchísimas cosas. O sea, tenemos muchas cosas, muchas actividades, y de alguna manera u otra estamos un tanto afanados. Y todo el mundo está así, es decir, que yo no estaría mal, porque así no estamos todos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No entréis en afán. Entonces, es normal, pero no es bíblico. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas que son corrientes, que se convierten como los mensajes del WhatsApp. No es indecoroso, ni en privado ni en público. No es hiriente, no usa palabras groseras, no sube el tono de voz, no es cruel ni áspero. Quizá en este sentido yo haga una confesión pública, porque los que más te conocen son tus hijos y tu esposa. Si usted quiere conocer si alguien es cristiano, pregúntele a su esposa. No le pregunte ni a la iglesia, ni a los hermanos, ni en el trabajo. Pregúntele en su casa. Que quizás nos cubra, ¿verdad? Pero la definición real del cristiano va a salir de ahí. Ahí es que somos, y nosotros tenemos que admitir delante de Dios, y quizás de mi parte es una confesión pública y de perdón, porque hemos fallado ahí. Pero es lo que dice la palabra. Pero Señor, yo no me convertí, yo no ando en tu obra y no milito para ti. Sí, pero la palabra dice que el amor no es indecoroso, ni en privado, ni en público. Y por lo tanto no va a herir, no va a usar palabras groseras. Entonces, cuando tú tienes ese amor y va a salir eso de ti, entonces el amor que es más fuerte detiene esa actitud. Y tú vas dominando. A eso que el pastor nos decía, la naturaleza espiritual va dominando, va sometiendo a la naturaleza carnal. Y ya entonces tenemos el dominio propio para no hacer eso, que aunque estaba en nosotros y todavía quedan secuelas, Dios nos ayuda en la parte espiritual a dominar eso, a someter eso. Es capaz de tomar decisiones con tal de favorecer a otro. Aún, mis hermanos, esas decisiones no vayan a favor tuyo. Ese es el amor que define la Biblia. Es capaz de tomar decisiones, aun cuando en ocasiones, no siempre, porque aún Pablo arremetió contra los hermanos que privaban, es muy sabio. Pero hay muchas ocasiones en que nosotros deberemos ceder aún no en favor nuestro, con tal de poder favorecer al hermano. Ese verso de Corintios para mí se resume en una parte que dice: porque si no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Un címbalo que retiñe, ¿qué es? Algo que hace bulla, un cristiano bulloso,
que solamente hay palabras, pero hace bulla, retiñe, suena, como los metales, dice también el verso. Y no hay nada de esencia en él. Mi hermano, la clave del amor está en que él no está concentrado en él. Porque el amor consiste en vencer el ego para dar a otro lo que está en ti. Amén. Entonces, no está concentrado en él. Es ahí una de las claves. Fíjense, yo quisiera ilustrarle esta parte de la marca del carácter de nosotros como discípulos en cuanto a lo que tiene que ver con el amor a los hermanos a través de una iglesia. Y es la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica considerada como una iglesia modelo, una iglesia ejemplo dentro de todas las iglesias que narra la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses. Ahora bien, ¿cómo cae Pablo en Tesalónica? Sería bueno saber el contexto, ¿verdad? Para poder entender de dónde le sale escribir la carta a los tesalonicenses. Amén. ¿Cuál es el contexto que imperaba aquí? Vamos de un momento a 8:17. Acompáñame a Hechos 17. Y vamos a leer en el verso 1 para ver, primeramente, el contexto. Cómo Pablo, que escribe esta carta, que nos revela que la iglesia de Tesalónica es considerada como un modelo dentro de todas las iglesias. Entonces, Hechos 17, dice el verso 1. Atención aquí, denme su mejor atención ahora porque vamos a ir llegando a la esencia de la enseñanza. Amén. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, ahí dice que era Pablo, ¿verdad?, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Amén. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo viene a esta ciudad y viene anunciando su evangelio, pero según muestra la palabra aquí, encontró oposición. Y dícese que eran de algunos judíos mismos, porque la mayoría eran gentiles, pero habían también judíos en el entorno. Y dice que encontró oposición en judíos que no entendían la obra del Mesías y que no habían reconocido al Mesías, a Jesucristo, como el Hijo enviado por Dios. Entonces dice que Pablo por 3 días discutió con ellos y algunos de ellos creyeron, dice aquí, y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Es decir, que dentro de esta iglesia encontró Dios un remanente a través de la palabra expuesta por el apóstol Pablo. Y dice que no eran pocas, dice que eran suficientes el grupo. De los gentiles griegos, dice aquí. Entonces, verso 5, entonces los judíos que no creían, oiga bien, contradictorio. A veces es como el que tiene la bendición en su casa y no la aprecia, y entonces aparece un extranjero y la puede valorar. Y cuando Dios ve el sentido de gratitud, la valoración de la gracia, eso atrae el corazón de Dios. Y Dios decide depositar ahí entonces. Dios decide invertir ahí, porque ahí hay retorno. Amén, mis hermanos. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos. Oiga esto. Y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Es decir, que Pablo estaba en esa casa. Los judíos arman un plan, buscan hombres malos que ellos conocían. Señores, eso es viejo. La gente tiene identificado en las comunidades los hombres que tienen el carácter para hacer tal o cual cosa desde la antigüedad, porque aquí lo especifica la palabra de Dios. No dijo vamos tú, sino buscó hombres específicos que dieran para la obra que estos en una acción malvada
le estaban encomendando. Entonces dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César. Siempre los que querían acusar se iban por ahí, por el rey, por el César, porque era la autoridad. Y si tú le hacías entender a la autoridad que estaba siendo desafiada por alguien, pues tú ibas a tener el apoyo de él, ¿verdad que sí? Amén. Así lo hicieron también con Jesús, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, y oyendo estas cosas, a él, lo más pronto que pudiese, salieron. Y oyendo estas cosas, a él y lo más pronto que pudiese salieron. Dice, pero obtenida la fianza de Jasón, oiga esta figura del derecho constitucional o jurídico, no sé cómo se llama, porque no sé tanto de derecho, pero hay una figura del derecho aquí que habla de la fianza. Oiga bien, por eso que nosotros decimos cada vez más que todo está escrito en la Biblia. Aún los grandes libros de la administración moderna y de estrategia se han escrito basados en los conocimientos bíblicos. Y dice aquí que con una fianza y lo soltaron. Verso 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Es decir, que él estaba ¿dónde? En Tesalónica. ¿Y qué hicieron los hermanos? Como sabían que que lo estaban persiguiendo, no con buenas intenciones, hombres malos que daban para ese tipo de obra, los hermanos que sí habían aceptado el mensaje de Dios a través de estos siervos mensajeros, decidieron protegerlo. Y dice que lo enviaron a un lugar que se llamaba Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Pero la verdad que hay que reconocer que Pablo era un siervo osado también, determinado al propósito de Dios. Si él acaba de salir de unos judíos que no le creyeron, no era lógico pensar que yo me voy a meter en la sinagoga de otros judíos porque él no lo conoce, o él sabía que los que estaban ahí eran buenos. Pero la disposición que hubo en el corazón de Pablo preparó el ambiente de Dios para que estos fueran más nobles. En breve regresamos con más de Palabra Viva. Ya estamos de regreso con Palabra Viva desde el Centro Cristiano El Buen Samaritano. Amén, mis hermanos. Entonces, Dios tiene un propósito en cada cosa. Y de acuerdo también a tu nivel de fe, de acuerdo a qué tanto tú le crees a tu Dios, lo que está en el propósito de Dios, pues Dios va orquestando las cosas. Dice aquí que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto me ministró bastante a mí. Pablo es enviado, es el siervo de Dios. Hay una confirmación de la palabra de Dios. Pero ¿qué hacía esta gente? ¿Qué hicieron estos judíos nobles que recibieron la palabra con solicitud? Estaban atentos, recibieron con mucha atención.
Fueron muy diplomáticos también con Pablo, con solicitud. ¿Pero qué hicieron ellos además? Lo que dijo Jesús, como si fuera que Jesús se lo hubiese dicho a ellos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que allí es que está la verdad. Amén. Entonces, yo creo que eso nos tiene que hablar a nosotros. Nosotros siempre tenemos que escudriñar las Escrituras. Aún pudiera haber en una buena intención interpretaciones bíblicas, pero usted tiene que meterle la vara de medida, meterle el canon, que es la Biblia. El canon es la palabra, la vara de medir, de ahí vienen los términos de deuterocanónico, aquello que cuando se le puso la vara no pasaron la medida de los libros inspirados por Dios. Entonces, usted tiene que hacer eso también. Usted tiene que ir a la palabra, pero no solamente para contender. Ahí si Dios les revela a usted de una manera más extensa, más expandida que lo que usted escuchó. Dios es soberano y Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros. De hecho, los dones y talentos que tenemos son diferentes porque somos parte de un cuerpo y cada uno de los miembros del cuerpo tiene funciones diferentes. Entonces, es muy posible que Dios le hable a una persona de una manera que le dé una revelación personal a otra persona que nunca se la va a decir a usted, pero que cuando usted la escucha, le ministra. ¿Por qué? Porque todas las cosas de Dios edifican. No me venga usted a decir a mí que Dios le dijo a usted y que Dios le reveló algo que va a chocar contra la doctrina que yo tengo. No puede ser. Ahora, el mandamiento es para usted, bien, la revelación es para usted, el trato es para usted, pero no contradice a Dios de ninguna manera. Entonces, a ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Ahora dicen también, por si había duda, de que si nada más eran las mujeres, que había muchos. Dice, y no pocos hombres. Cuando los judíos, verso 13, de Tesalónica supieron que también, oye, esta gente no era fácil. Esto es lo que se llaman uciosos, le decía la abuela mía. Estos eran unos judíos uciosos. Señores, los filisteos, hago un paréntesis ahí, eran uno de los enemigos más fuertes y más difíciles del pueblo de Dios. Primero, porque eran los vecinos más cercanos. Estaban ahí, en los límites. Y si usted tiene a alguien cerca y de paso es su enemigo, ese es el peor para usted. Porque si el enemigo está lejos, por lo menos a veces usted ve en la película que le avisaban, vienen hombres de guerra, y usted se prepara, y a veces había mensajeros que avisaban con 3 días. Hasta había un protocolo de guerra que los mismos que venían en contra mandaban un mensajero adelante. Vamos para allá a pelear, en 5 días estamos allá. Oiga, había respeto en el hombre. Las palabras, sí, hombre, había respeto, hasta para eso. Entonces, fíjese aquí, los filisteos eran tan ociosos, como decía la abuela mía, porque esa palabra es medio rara, ocioso. Era porque al estar ocioso no encontraba nada que hacer y en una mente ociosa lo que viene es la maldad. Yo entiendo que era por ahí que iba la, ¿verdad? Pero los filisteos, cuando los israelitas tenían las cosechas, mi hermano, oiga, iban y se las desbarataban. Porque si usted me dice que ustedes sembraron yuca y va y la saca y se la lleva, es robar, pero oiga. Pero estos individuos iban, y es como cuando un niño está haciendo una casita de arena en la playa, que viene otro y le hace así porque vio que le está quedando bonita. Entonces ellos con esa característica y vivían al lado, lo constituían uno de los enemigos más fuertes del pueblo de Dios. Por eso había que arremeter contra los filisteos, porque eran una amenaza. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios crezca en nosotros. Mis hermanos, toda enseñanza se escribió para nuestra edificación y para traducirla al ambiente espiritual de hoy. Hay filisteos en nuestra vida que están muy cerca y que son ociosos, son maldadosos. Si no estamos atentos, si no le ponemos barreras, porque está muy cerca, entonces van a penetrar y nos van a romper las cosechas y van a impedir que el reino de Dios siga creciendo en nosotros.
y nos van a paralizar entonces, porque ahora hay que atenderlos para pelear con ellos. Vamos a poner una barrera para que ellos vayan de ahí para allá, una muralla. Amén, porque están muy cerca y están esperando cualquier puertecita para entrar. Dice que eran muchos, 13, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también estaba en Berea y que era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Mire si eran malos. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese al mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Silas, Timoteo, eran consiervos de Pablo, permanecieron allí. ¿Dónde permanecieron? En Berea, porque de Tesalónica lo sacaron a todos, aunque eran áreas cercanas de lo que pertenecía a Macedonia, donde también pertenece la ciudad de Filipos, y Pablo pudo trasladarse de una ciudad en otra. Entonces, dice aquí, lo enviaron a Pablo al mar, porque realmente, ¿cuál era la cabeza que ellos querían? Era la de Pablo. Obviamente, si el seguidor dice que anda con Pablo y se identifica mucho más, pero a quien había que cortar, porque era la palabra que estaba siendo anunciada con gracia y que estaba convenciendo a la gente, y no era Pablo, era la palabra anunciada por Pablo y el poder de Dios que estaba sobre la palabra de Pablo. Amén. Entonces eso era lo que convencía a la gente. Por eso, mis hermanos, no importa quién anuncie el evangelio de Dios, no importa quién traiga la palabra de Dios, lo que usted tiene que ver es si edifica, meterle al canon e ir a las escrituras para escudriñarla y compararla con lo que Dios ha dicho. Si es la palabra anunciada por Dios, ninguno de nosotros ya va a traer ni le va a añadir cosas nuevas a la palabra de Dios. La palabra de Dios fue dada a Jesús desde los cielos, y él mismo dijo: yo he venido a anunciar lo que me encomendó el Padre. Ni siquiera Jesús le añadió a la palabra. Nosotros somos simplemente portavoces, y si usted se hace emisario, retiene ese mensaje, a usted le va a aprovechar la palabra, no importa de dónde venga, si está enfocada al centro bíblico de lo que ha dicho la palabra de Dios. Para usted va a ser un aporte siempre, mis hermanos. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, verso 15. Lo llevaron de ahí a Atenas entonces, a través del mar. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Es decir, que Pablo, como que no sé qué le pasó ahí, si vio que había un peligro latente o quería estar junto con sus hermanos, la palabra no lo dice, pero él, a los que fueron a llevar al Pablo y lo despidieron en el mar, desde Berea hacia Atenas, Pablo le dijo: oye, dime la paz a Timoteo y a Silas, que no duren mucho allá, que traten de salir pronto de ahí. Pero Dios es el que dispone. El hecho mismo de que Silas y Timoteo se pudieran haber quedado ahí es porque había un propósito que tenía que seguir creciendo, ahora a través de esos instrumentos. Y eso una vez más me confirma a mí que Dios es el que hace la obra, y que Dios tiene instrumentos que tienen gracia de Dios, pero que Dios tiene muchos instrumentos. ¿Y por qué es la visión del cuerpo, mis hermanos? Yo quiero que nos quedemos ahí en ese alrededor, la visión de cuerpo, porque ahí vamos a resumir la enseñanza de hoy. Y ahí vamos a ver cómo a nosotros se nos van a abrir los ojos del entendimiento hacia el amor por los hermanos. Una verdad que yo he estado buscando por años, no le niego, por años. Y ahí vamos a ver esa obra. Para mí es muy fácil amar a Carlito y amar a Luis. Lo digo públicamente. Muy fácil. Pero no puedo decir que ha sido tan fácil con los hermanos. Entonces, ¿qué ha pasado con muchos hermanos? Para mí es muy fácil pasarme el día entero con mis hermanos pastores. Quizás, si le buscamos una explicación lógica, nosotros hemos compartido más. 1000 años juntos, lo hemos vivido todo, lo hemos compartido, hemos pasado momentos juntos, hemos orado por dificultades, turbulencias, tribulaciones, estamos aquí. Pero la palabra de Dios nos dice algo más de ahí. ¿Cuál es el ingrediente entonces? Vamos para allá. Porque no hemos llegado a la iglesia de Tesalónica. Estamos viendo cómo Pablo cayó en Tesalónica, que luego le escribe una carta a ellos. ¿Por qué le escribe una carta? Si estaba ahí no le va a escribir carta. ¿Verdad que no? Fíjense que él tuvo que salir, pero Pablo supo que dejó una obra ahí. Y que había una aceptación. Yo me imagino lo que pudo haber sentido Pablo. Un hombre que aun cuando le caían a pedradas,
cuando le caían a latigazo, cuando lo metían preso, cuando le iban a partir la cabeza, cuando lo azotaron, el hombre salía gozoso a seguir predicando. ¿Qué será cuando él encontraba un pueblo que había recibido la palabra con solicitud? Y tener a este hombre que irse por culpa de unos malvados inentendidos del propósito de Dios. Pero Dios tiene un propósito. Y parte de ese propósito allá en Pablo es para nosotros hoy, para nosotros ver esta enseñanza. Vamos para allá. Dice el pastor Radamés Fernández, estamos casi encontrando la pepita de oro, pero hay que buscar mucho y después quemarla al fuego para que salga. Entonces, Pablo, antes incluso de ir a Tesalónica, dice que de un lado para otro. Dice primero que él quiso ir a un lado y el Espíritu de Dios le impidió exponer la palabra para el área de Asia. Después dice que Pablo quería ir a otro sitio y dice que el Espíritu de Dios le impide ir a Bitinia. Hechos 16, un capítulo antes del que yo leí. Dice que le impide ir a Bitinia. ¿Y qué es lo que está pasando? Dice Pablo, si yo quiero hacer la obra de Dios. Entonces, ya ven ustedes por qué es importante siempre estar alineado con Dios, más que el mismo propósito, con el tiempo de Dios, con el mandamiento de Dios. Hay un mensaje de las 12 piedras de Radamés que dice, ¿con qué autoridad estás haciendo eso? Es bueno, sí. Agrada a Dios, sí, pero te ha mandado Dios. Lo estás haciendo en el tiempo de Dios. Y entonces hay otro mensaje también que habla de los hijos de Sarbia. ¿Cuántas cosas podemos hacer para Dios? Conquistar coronas para el rey, como hacían estos dos sobrinos de David, eran 3, mataron uno, después mataron al otro también. Y ellos decían que conquistaban ciudades, y siendo generales, ciudades lejanas de donde estaba David, pues ellos optaban por llevarle la corona al rey. Y cuando esa gente veía que el rey estaba en amenaza por algún malvado como esto, miren, si esos 3 hombres hubiesen estado ahí con Pablo, esa gente, ahí hay pleito. Porque esos sí eran, esos generales, Joab y sus otros 2 hermanos, eran fuertes y celosos del rey. Por eso cuando David, que tiene un corazón conforme al de Dios, Absalón le arrebata el trono, ¿verdad? ¿Recuerdan esa historia? Y como es su hijo, y David sabe que todo lo que está pasando ha sido consecuencia de su pecado, porque el justo dijo que el que le quitó a la mujer, esa ovejita, debía pagar 4 veces. Y entonces David se estaba sentenciando con su propia boca. Debe morir, dice David, pero Dios, que es más misericordioso que todos nosotros, le dijo, ok, tendrás la consecuencia, pero no vas a morir. Tú lo hubieses matado, pero yo no te voy a matar. Tú tendrás asimismo 4 consecuencias. Amnón viola a su hermana de padre. Absalón, que es hermano de la hermana violada, de padre y madre, arremete contra Amnón y lo mata. Van 2. Absalón le usurpa el trono a su padre. Van 3. Absalón agarra todas las concubinas de David, las vive en la plaza pública, porque David se acostó en privado con la mujer de su general, y Dios traerá a la vista pública aquello que tú has hecho en privado. Amén. Entonces hay que tener cuidado. Yo siento la presencia de Dios porque da temor de Dios. Amén. Las cosas que uno hace en privado y que no son agradables a Dios, la forma después que Dios te alerta, porque Dios es un Dios de misericordia. Todavía David tenía la oportunidad de no haberlo matado, aunque cometió el pecado. ¿Dónde se concreta el pecado de David? Que aparte de ¿cuántos no pecamos de nosotros? Pero si clamamos al Dios y nos arrepentimos de corazón, Dios es suficiente para perdonarnos. Si David, que de hecho, el problema de David era que estaba desenfocado, desconectado de Dios. Lo que nos dice a nosotros, que usted puede ser el más grande siervo en Dios, pero si se desconectó de donde viene la fuente, ahí murió. Va a entrar en tribulaciones. David se desconectó y ni siquiera veía. Porque si David se hace consciente, si el profeta como que viene más temprano, oye, David se arrepiente, porque era un hombre que tenía el corazón de Dios, y el corazón de Dios es perdonador y que tiene temor. Eso era David. Sin embargo, él mata entonces, hace unos planes para matar, y ahí es que el pecado se convierte más fuerte.
Entonces, mis hermanos, hay que tener cuidado, porque nos mandó Dios a hacer las cosas. Pablo estaba en una disputa. Quería ir a predicar a Asia, el Espíritu de Dios se lo impidió. Quería ir a Bitinia, el Espíritu de Dios se lo impidió. Pero como él tiene la intención, Dios no va a dejar que esa intención se muera, porque hay una intención que agrada al Padre. Ahora, las cosas se van a hacer como Dios ha mandado, como según y conforme ha mandado Dios. Y decir la palabra, se deleita uno leyendo el Éxodo cuando dice, e hizo Moisés como Dios le había mandado. Qué bueno, ¿eh? Pero señores, son 1100, qué sé yo, cuántas cosas que hizo Moisés. Pero cosas que nosotros no estamos como capacitados. Y cosas al detalle que tú no podías ignorar una sola de ellas. Usted se lee cómo se hizo la construcción del tabernáculo. Eso es sorprendente, cómo Dios cuida los detalles. Mis hermanos, cuiden los detalles en Dios. Un milagro en Dios puede ser un detalle en la vida suya. Si usted no aprende a ver a Dios en los detalles, no va a poder tener la capacidad de ver a Dios obrar en cosas más grandes. Esas pequeñas cosas pueden ser milagros en su vida delante de Dios. Entonces, cuidemos los detalles, porque Dios es celoso de toda su obra. No hay en Él ni una cosa más grande ni una cosa más pequeña. Él te va a ir dando conforme a tu capacidad. Amén. Dice aquí entonces que Pablo le fue impedido. Entonces, hubo una visión del varón de Macedonia, ¿lo recuerdan? Que en sueño, un varón de Macedonia, entonces Pablo dijo, ok, la visión, es para Macedonia que vamos. ¿Verdad que sí? Ahí es que Pablo cae en Macedonia. Pero antes de llegar a Tesalónica, él pasa por Filipos. Una prueba de parte de Dios. Oiga bien, ¿qué pasó en Filipos? Ahí fue que a Pablo lo agarraron. La historia que yo le conté anterior todavía no ha pasado hasta Filipos. En Macedonia fue cuando él llegó y los judíos y lo llevaron a Berea. Pero eso era para que ustedes vieran cómo él cayó en Macedonia. Ahora, él primero pasa por Filipos, donde es apresado. Hechos 16, por eso la que le leí está en el 17. Amén. ¿Me siguen ahí? ¿Conectan conmigo? Amén. Bien. Entonces, dice que él primero pasó por Filipos. Y ahí es que usted sabe, el carcelero de Filipos famoso. Aquella frase que tenemos nosotros ahí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Fue a ese carcelero. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, Pablo, ¿cuál es la razón por la que han apresado a los hijos de Dios todo el tiempo? ¿Cuál ha sido la razón por la que han castigado a los hijos de Dios todo el tiempo? La misma, ha sido una sola. Porque están trabajando en la gran comisión donde yo comencé leyendo el texto base en este día. Amén. Todos los siervos, los discípulos, que todos fueron entre decapitados, arrastrados, muertos, estaban anunciando el Evangelio de Dios, estaban trabajando en la gran comisión. Es decir, que se corren riesgos en la gran comisión. Pablo llega a Filipos, llega con lo mismo, lo azotan y después de haber sido azotado, dice la palabra, Hechos 16, 23, es encarcelado. Pablo, que no lo para nadie, que sabe a qué fue que salió, pero él tenía un espíritu superior. Oiga, Elvis, no era verdad, Pablo tenía un espíritu superior dentro de él, que le empujaba a seguir hacia adelante. Si uno medita en eso, no había forma humanamente. Pero Dios tenía un propósito muy grande con Pablo, aún para nosotros, que hoy no llega la palabra. Amén. Entonces Pablo es encarcelado ahí, pero él lo que hace con Silas es que se ponen a orar en la cárcel y se ponen a clamar a Dios. Después, Pablo está azotado, Pablo está golpeado, Pablo debe estarse quejando y llorando y reclamándole a Dios, señores, pero ¿y si yo en tu obra que ando? ¿Cómo que me pasa esto? Esos no son los razonamientos lógicos que vienen a nuestro cuerpo. Pero hay que tener cuidado con la tribulación, porque el enemigo, el tentador que está ahí cerca, va a aprovechar esos momentos para desvirtuarte el propósito de la tribulación, que Dios es el que la ha permitido en ti. ¿Para qué? Para formar las marcas de este carácter que está creciendo. Decía un hermano pastor, creo que fue con Joel que estaba, que él aprendió a amar a los ricos y pobres. Hermano, he aprendido a amar a los ricos y pobres igualitos. Oh, ¿por qué? Porque Dios me reveló que son personas los dos. Ahora ellos tienen cosas, uno tiene y el otro no tiene, eso son cosas, pero son personas.
Lo he aprendido a amar igualito. ¿Por qué? Porque tenemos que amar por lo que son. ¿Y qué son? Los dos son personas. Que uno tiene, el otro no tiene. Soberanía de Dios. Pero simplemente, sencillo y se acabó. Hermano, cuando viene el joven rico delante de Jesús, rechazó a Jesús y le dio la espalda. Y dice, y Jesús mirándole, le amó. ¿Por qué? Porque era una persona, era un alma. Así como pasó por Samaria, se va la mujer. Y dice aquí, dar gracias a Dios por la elección santa, como decía el verso 4, de nuestros hermanos. Porque ellos forman parte de la elección de Dios. Y sobre todo, aquellos que exhiben el carácter de Dios. Por eso usted se va a gozar más todavía. Que por eso fue que Pablo escribió esa carta. Y daba gracias extremas a Dios. Porque veía lo que había pasado con... Señores, si eso tiene un mundo para analizar. Al principio leímos que Pablo duró 3 días, y tuvo que irse. 3 días. Eso fue Dios que lo puso, esa semilla. Y hay que ver cómo se desarrolló eso ahí, pero fueron 3 días apenas. Decía la palabra cuando la leímos. Somos un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo, y todos somos parte de ese cuerpo. Tenemos una función que cumplir. La misma gracia que fue impartida entre ustedes ha sido impartida también entre los otros hermanos. En mí también, Efesios 4 lo dice. Por tanto, no podemos tener ni odio, ni envidia, ni debe haber competencia entre los hermanos. Al contrario, si algún miembro del cuerpo sufre, los demás también se duelen. Tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti. Amén, mis hermanos. Póngase de pie, demos un aplauso al Señor en este día. Damos gloria a Dios por su palabra, porque Dios es bueno. Y Dios trae el alimento espiritual conforme a la necesidad que tenemos nosotros cada día. Padre, te damos gracias, Señor, de toda gloria, de toda honra. Yo bendigo tu santo nombre, Señor. Gracias una vez más, Señor, por la honra que me confieres, Señor, de llevar, Señor, tu mensaje a aquellos que son elegidos por ti, a los hermanos que tienen la gracia de tu elección, Señor, porque tú los llamaste. El mismo Dios que nos llamó a todos depositó la gracia. Ahora, Señor, yo te pido para que en el nombre de Jesús, a partir de hoy, Señor, comience a nosotros a aflorar un amor diferente, un amor ágape, un amor que reconoce la gracia que hay en los demás hermanos y que nos va formando, nos va descubriendo esa marca que nos va haciendo cada vez más discípulos de Jesucristo, que va mostrando el carácter. Y ahí, Señor, por lo que tú dijiste, que ese es el propósito tuyo en nuestra vida, formar el carácter de Jesucristo en nosotros. Y si hay algo que identifica el carácter de Jesús por encima de todas las cosas, fue el amor con el que Él se entregó por todos nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.